Para el día de hoy van a necesitar su libro de matemáticas y su cuaderno Meraki. Expresiones cuadráticas de sucesiones. En la figura 2 se muestran los primeros desarrollos de un patrón geométrico basado en arreglos de cuadrados. Y lo que estamos observando en la figura 2 es que tenemos una sucesión de cuadrados formado por cuadrados. El arreglo número 1 tiene un cuadrado, el arreglo número 2 tiene 4 cuadrados, el arreglo número 3 tiene 9 cuadrados y el arreglo número 4 tiene 16 cuadrados. A lo que estamos nosotros observando es que el incremento de cada cuadrado corresponde a un número impar. Esto significa que el arreglo número 1, que tiene un solo cuadrado, al pasar al arreglo número 2, está incrementando en la formación de 3 cuadrados pequeños, para de esta manera obtener los 4 totales. Después nos vamos al arreglo número 3 y estamos observando que el incremento ahora fue de 5 cuadrados con respecto al arreglo número 2, que tenía 4 totales. Y así sucesivamente encontramos entonces el arreglo 4, que va incrementando ahora en 7 cuadrados con respecto a los 9 que tenía el arreglo 3. Esto a simple vista nos hace entender entonces que el número de arreglos va correspondiente al número impar. Entonces, si nosotros en el arreglo 1 tenemos el número impar 1, el arreglo número 3 va a ser el número impar 3. Perdón, el arreglo 2. El arreglo 3 va a ser el número impar 5. El arreglo 4 va a ser el número impar 7. El arreglo 5 en este caso sería el número impar 9. El arreglo 6 sería el número impar 11. Y así sucesivamente si continuamos haciendo mayor cantidad de arreglos. Esto nos va a dar una indicación que estamos teniendo una sucesión consecutiva, en este caso de números impares, para ir incrementando. Por lo tanto, al final ya sabemos que pasando del arreglo 1 al arreglo 2 se van a incrementar 3 cuadrados, entonces va a ser 3 más el 1 anterior me va a dar 4. El siguiente arreglo 3, que ya sabemos que va a incrementar en 5, entonces sería 5 más los 4 anteriores nos va a dar 9. El que sigue sería 7 más los 9 anteriores nos va a dar 16 y así sucesivamente. Entonces ahora ya podemos dar respuesta a las siguientes preguntas que nos dicen: ¿cuál es la diferencia entre el número de cuadrados del arreglo 1 y el número de cuadrados del arreglo 2? Ya sabemos que la diferencia son 3 cuadrados. Luego nos pregunta, la diferencia entre los arreglos 2 al arreglo 3, ¿cuál sería? Ya sabemos que la diferencia es 5. Entonces, de esta manera es como podemos seguir haciendo las sucesiones hasta el número que nosotros queramos. Nos pregunta, ¿es constante la diferencia entre el número de cuadrados de los arreglos 1 y 2 y la diferencia que hay entre el número de cuadrados de los arreglos 2 y 3? Sí hay una diferencia constante, ya que nosotros acabamos de notar que esta constante es debido a que estamos tomando números impares. Entonces, sí existe lo que es una constante. Entonces, ya sabemos que sería de 3, 5, 7. Si nos vamos a más adelante, sería 9, 11, 13, etc. Luego nos pregunta que ¿cuántos cuadrados tendrá entonces el arreglo 5? Pues bueno, si nosotros nos quedamos en el arreglo 4, ya sabemos que el arreglo 5 es el consecutivo, entonces pasaríamos del número 7 al número 9. Entonces esto sería la suma de 9 más los 16 anteriores que tenía el arreglo 4, y entonces aquí yo voy a tener un total de
de 25 cuadrados, entonces, en mi arreglo número 5. Observando entonces las sucesiones que acabamos de calcular en las figuras, nos vamos a dar cuenta que esto tiene una solución mucho más sencilla que estar contando el número transcurrido o el número impar. Entonces, de esta manera nos damos cuenta ahora que esto se ve reflejado con una cuestión cuadrática. Para esto nos están pidiendo que primero llenemos los espacios en blanco de nuestra tabla, la cual nos está diciendo que la primera columna son los términos, la segunda columna son la base del cuadrado, la tercera columna es la altura del cuadrado y al final el total de cuadrados que vamos a tener. Entonces, si vamos al arreglo 1, que ya sabemos, entonces el término sería 1 y el número de cuadrados que tenemos en la base es 1. Su número de altura de cuadrados es 1 y por lo tanto la multiplicación de 1 por 1 me va a dar un total de cuadrados de 1. Para la siguiente, que son 2, entonces sería 2 en la base, 2 en la altura y entonces esto sería 2 por 2 me va a dar 4. El siguiente arreglo, que es el 3, ahora sería 3 por 3 me va a dar 9. El siguiente arreglo sería 4 por 4, 16. El siguiente arreglo sería 5 por 5, 25. Si nosotros tuviéramos un arreglo número 10, sabemos que este arreglo va a tener una base de 10, una altura de 10 y al multiplicarlo me va a dar 100. Entonces, en este caso, si nos dicen un término n, estamos hablando de una n cantidad, eso significa que entonces va a ser la multiplicación de n por n y entonces nos daría n al cuadrado. Aquí es entonces donde estamos relacionando lo que es una expresión cuadrática en una sucesión. Vamos a dar respuesta a las preguntas que nos dice. ¿Qué significa la palabra término utilizada en la tabla 21.1 en el contexto de este problema? Pues en este caso sería el número de la base o el número de la altura porque estamos hablando de un cuadrado. Pero también a esto se le llamaría el arreglo consecutivo que estamos teniendo. Luego nos pregunta ¿y qué representa en un contexto general? Pues entonces en un contexto general esto representa al ser cuadrado, que es el cuadrado de la variable que estamos trabajando. Luego nos pregunta, ¿qué relación existe entre la medida de la base de cierto arreglo y la posición que ocupa en la sucesión? Esto es el número consecutivo de la sucesión. Si estamos hablando que desde 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 5, pues entonces estamos consecutivamente. Comparada con la medida de la base, ¿cuántos niveles tiene la altura de cualquier arreglo de esta sucesión? Bien, entonces en esta parte nos dicen que lo expresemos en términos de n's. Pues entonces la altura tiene una n cantidad porque los números son infinitos. En este caso, nuestra altura n va a ser con respecto a nuestra base n y entonces esto significa que va a ser el mismo número en ambas posiciones, tanto altura como base, ya que estamos hablando de un cuadrado. Luego nos pregunta que completemos la expresión que permite encontrar el número de cuadrados de cualquier arreglo que pertenezca a esta sucesión. Como ya sabemos que n va a ser tanto la base como la altura, pues entonces esta sucesión me va a dar n por n para saber el total de cuadrados de cada arreglo. Luego nos dice que simplifiquemos la expresión en contraste al inciso D. Para expresarla, pues ya sabemos que cuando tenemos la multiplicación de dos números iguales, a esto le estamos llamando que es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, n estaría al cuadrado. Vamos a observar la siguiente expresión general cuadrática de una sucesión, que en este caso ya estamos teniendo triángulos. En este caso vamos a darle solamente una breve introducción a lo que vamos a tener la siguiente clase como práctica.
En este caso, si vamos a ir observando cada uno de los triángulos, nos damos cuenta que el total de triángulos por cada uno, en la primera parte, nosotros tenemos un total de 1. Nos vamos al segundo arreglo y tenemos un total de 6. El tercer arreglo, perdón, el segundo serían 3 y el tercero serían 6. El cuarto arreglo tiene 10 y el quinto arreglo tiene 15. Si ahora nos vamos a la diferencia, pasando del arreglo 1 al arreglo 2 tenemos una diferencia de 2. Pasando del arreglo 2 al arreglo 3 tenemos una diferencia de 3. Del arreglo 3 al arreglo 4 sería una diferencia de 4. Y del arreglo 4 al arreglo 5 tenemos una diferencia de 5. Desde este momento ya nos estamos dando cuenta que la cuestión consecutiva no es como en la de los cuadrados que anotábamos los números impares. Ahora, la relación consecutiva es 1 a 1. Vamos de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Si nos vamos a un arreglo 6, este arreglo entonces aumentaría en 6 con respecto al arreglo anterior. Si nosotros observamos, tenemos el arreglo 2 donde tenemos 3. Su diferencia es 2, entonces sería 2 más 1 me da 3. El arreglo 3 tenemos una diferencia de 3, entonces ahora sería 3 más los 3 anteriores me da 6. El siguiente arreglo tengo una diferencia de 4. 4 más los 6 anteriores, ahora tengo 10. El arreglo 5 tiene ahora una diferencia de 5. 5 más los 10 anteriores me da 15. Ahora puedo darle respuesta a la pregunta que nos dice, ¿cuántos triángulos habrá en el arreglo número 6? Ya sabemos que el arreglo número 6 tiene una diferencia de 6, más los 15 del arreglo 5, entonces esto sería 6 más 15 nos va a dar 21. Por lo tanto, yo tengo 21 triángulos en el arreglo número 6. Y así consecutivamente podemos seguir trabajando. Bien, chicos, no se les olvide entonces, por favor, tienen que sacar su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, fecha, nombre y saludo Meraki. El título es Expresiones cuadráticas de sucesión. El objetivo, definir lo aprendido en el video para la resolución de expresiones cuadráticas de sucesión. La actividad es la número 41. Acabamos de dar lectura a las páginas de la 161 a la 163. En tu cuaderno, copia y responde las siguientes preguntas junto con la figura número 1 que trabajamos. También en tu cuaderno, copia y responde las siguientes preguntas junto con la figura 3 que también estuvimos trabajando. Bien, chicos, no se les olvide subir sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de muy buena calidad de su cuadernillo Meraki de la actividad número 41. Abrir un documento de Word, insertar las fotografías de buen tamaño, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo y subirlo a la plataforma Luso o EduCap en el espacio de la actividad 41, Matemáticas.